Hola mi familia creativa, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo algo como muy diferente, que es cómo hacer esta daga de aquí en goma eva, aunque no lo parezca. Y bueno, esta arma tan diferente pertenece a este proyecto de aquí, en el que bueno, también he enseñado cómo he hecho el corsé y la corona, pero en Patreon. Así que no os voy a hacer perder más tiempo y vamos al lío con el tutorial de esta daga. Empiezo por dibujar la forma que más me guste en dos folios que he unido. Y esa forma voy a ir variándola hasta que me termine de gustar del todo. Y entonces cuando ya lo tengamos, pasamos ese patrón que acabamos de dibujar a la goma eva de alta densidad. Ahora que tenemos las dos partes cortadas, vamos a unirlas con cola de contacto. Pincelaremos ambas partes cubriendo todos los rincones. Y ahora hay que esperar a que esté medio seco, es decir, cuando toquemos con nuestros dedos que no se quede pegado. Y entonces pasamos a unir ambas partes. Eso sí, antes yo puse ahí unos trozos de alambre para que quedase un poco más firme. Y ahora hay que ir pegando con cuidado de poco a poco, para asegurarnos de que quede bien unido. Para asegurarme de colocar correctamente la cola de contacto, uno el mango y bueno, ahí ya no hay pérdida. Colocamos entonces la cola de contacto en ambas caras, en esta ocasión serían en 4, porque vamos a unir con el mango que ya tenemos, para hacer que sea mucho más grueso. ¡Mirad este grosor! Y bueno, sí, la forma está muy horrible, pero no os preocupéis que ahora vamos a usar la Dremel, también conocida como amoladora, y bueno, vamos a desbastar, a gastar un poco todo esto para hacer como el filo más afilado, las partes más redondeadas, bueno, esto es al gusto de cada uno. Yo esta Dremel la compré hace ya bastante tiempo en Amazon, creo que por el año 2019 cuando andaba haciendo collares en resina. ¿Y sabéis por qué la compré? Para hacer los orificios de los collares en resina. Bueno, al final terminé usándola para mucho más que eso. Del proceso de la daga, sin duda esta es la parte como más lenta, más aburrida. Después de que limpiemos un poco la daga, la superficie de trabajo y nosotros mismos, entonces podemos seguir con el proceso y vamos a pincelar este tipo de material, que hará que la pintura más tarde no craquele, es decir, que no se quiebre. Puedes sustituirlo con cola de pegamento de madera, que da un resultado más o menos similar. Y mi ingenio un poco loco, pues le clavé un alfiler por detrás en el mango y lo colgué en la calle para que secara más rápido. Una vez que ese spray se seque, vamos entonces para casa y pintamos el mango de acrílico negro. Después de seco ya le vamos a empezar a añadir todos los adornos. Eso sí, después de seco me he dado cuenta de que no me gusta esta parte y bueno, pues al final la terminé cortando porque necesitaba que fuera como más elegante y no tan cuchillo. Para empezar con la parte bonita, que es la parte de la decoración, yo voy a usar estas piezas que he hecho en silicona y después vamos a pegar unas filigranas. Y es tan fácil como ir doblando estas piezas metálicas porque al ser tan finas se pueden doblar sin problema. Y vamos apretando en el sitio que queremos ponerlas y luego ya ponemos el pegamento. Ahora con un punzón voy a calentarlo en una vela para perforar de forma fácil la goma eva y le añadimos así las cadenas a nuestro gusto. Y como últimos detalles para complementar esta daga, voy a pincelar este tipo de pigmento que se activa con agua, simplemente resaltando algunas partes. Como último paso voy a pegar estas bolitas súper pequeñas que se suelen usar para la decoración de uñas de gel. Y bueno, mi familia, hemos llegado al final de este vídeo tutorial, es algo como muy diferente. En el canal todavía no tenía ningún vídeo subido de cómo hacer armas, así que le tenía ganas. Es también decorativo, no es solo de atrezo para fotografías. Eso sí, no corta nada, ¿vale? Esto se puede doblar, ¿vale? Es manejable.
también dependiendo de la cantidad de alambres que le pongáis dentro, eso sí. Y si te ha aportado el vídeo o te ha gustado el proyecto, deja un buen like ahí abajo o un comentario, estaré mirándolo absolutamente todo. Nos vemos en los siguientes vídeos y recordad que si queréis ver el proceso en completo de todo este proyecto, es decir, de la elaboración del corsé, de la corona, que no os imagináis lo que va a ir detrás para conseguir todo eso, pues ya sabéis que está en mi Patreon. Con la suscripción de 6 euros mensuales sin permanencia podéis acceder a ese vídeo y a muchos otros tutoriales que subo cada día 15 de cada mes. Así que nos vemos muy pronto. Un besazo y hiper mega grandote.